los mosquitos que hoy también son protagonistas que están en el centro de la escena, convengamos, ¿no? Por el tema del dengue y por el tema de una enfermedad que vamos a estar charlando a continuación con una profesional que la verdad la venimos molestando seguidamente porque, bueno, van surgiendo diferentes cuestiones, diferentes inquietudes si queremos saber, ¿no? De qué se trata, cómo accionar, qué puede suceder. En este caso con la encefalomielitis equina. Ya hemos charlado con Silvia González Ayala, quien vamos a estar recibiendo. Sí, hemos charlado del COVID, hemos charlado de la viruela del mono. Bueno, ahora tenemos que estar charlando de lo que es esta encefalomielitis equina, que fue, de hecho, también uno de los temas que tocó dentro de lo que fueron las jornadas de infectología que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de Chivilcoy, en el centro universitario, porque bueno, Silvia la tenemos bastante seguido aquí por la ciudad también. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día, aquí Eduardo la saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por atendernos ante todo. ¿Cómo ha empezado el año? Bien, bien, buen día, Eduardo, equipo y audiencia. Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, igualmente, Silvia. Bueno, primero bueno, agradeciéndole la atención y segundo, preguntarle, ¿no? ¿Qué es esta encefalomielitis equina de la que de la que ahora estamos hablando, ¿no? Son enfermedades que ya teníamos y es, por decirlo de alguna manera, revivieron como nos había pasado con la viruela del mono, por ejemplo. Bueno, la viruela del mono nosotros no habíamos tenido y eso por eso se llamó una enfermedad emergente. En Bien, el caso de la encefalomielitis equina, es una enfermedad zoonótica y sí habíamos tenido hasta finales de la década de 1980. Por eso, en el caso de la encefalomielitis equina, hablamos de enfermedad reemergente, como reemergente. nos ocurrió con el dengue desde Claro. finales de los 90. Esa sería la diferencia, ¿no es cierto? Hubo un periodo que no hubo casos eh, y esto llevó a que en el año 2016 SENASA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Animal, estableciera que se suspendiera la vacunación en el ganado, porque como su nombre lo indica, es una enfermedad que afecta a los caballos, pero la realidad es que los caballos y nosotros, los seres humanos, nos cruzamos en un ciclo, no somos el blanco del virus, pero nos cruzamos en el ciclo. El virus está principalmente en las aves y esto que usted, Eduardo, hacía referencia respecto a que llovió un poquito y emergieron los mosquitos relacionado precisamente con el mosquito transmisor del virus de la encefalomielitis equina, que es un mosquito del género Aedes, pero distinto al del dengue, es el Aedes albifasciatus, que también popularmente se lo conoce como mosquito de los charcos o mosquitos de la inundación. Por eso, como estamos en un ciclo del niño, con lluvias abundantes, Sí, también es muy abundante la población de estos mosquitos con el riesgo que conlleva. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos que lamentar 12 casos con una persona fallecida, casos humanos de encefalomielitis equina, que cuando cursa con esta forma con compromiso del sistema nervioso es muy grave. Y esto pasa de manera infrecuente porque, tal como ocurre con dengue, la mayoría de las infecciones en las personas por este virus son asintomáticas, otros cursan como si se tratara de un síndrome febril inespecífico y el menor número, que en los adultos es aproximadamente un caso cada 1.500 infecciones, es el que presenta esta forma grave con compromiso del sistema nervioso. No ocurre lo mismo en el caso de los chicos, en los menores de 2 años, el que adquiere el virus va a presentar la forma neurológica. O sea que el espectro, las formas de presentación de la enfermedad son amplias y la peor eventualidad es con compromiso del cerebro y de la médula espinal.
tal cual como lo vemos en los caballos. Cuando estuve a principios de diciembre allí en Chivilcoy, Sí. ya tenían 2 casos en localidades cercanas que los colegas lo comentaron. Silvia, o sea que no hay, digamos, un síntoma así, en principio característico, ¿sí? De decir, bueno, empezar a cursar la enfermedad y que aparezca un síntoma característico que nos pueda llevar a No, pensar, no, no. porque empieza con la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, que esto es Y común sí, sí, en sí. varias enfermedades del verano, como dengue, y en ese porcentaje bajo en los adultos, pero muy alto en los menores de 2 años, evoluciona a la agresión del sistema nervioso central. Entonces ahí la persona que tiene somnolencia, irritabilidad, convulsiones, eh, discapacidad para movilizarse y puede entrar en coma. ¿Se puede tomar, digamos, alguna medida de prevención? Digo, fundamentalmente aquellas personas que por su trabajo, ¿sí? Están en contacto, digamos, con los caballos, donde se mueven los equinos. Sí, el caballo no transmite lo mismo que la persona no transmite. ¿Por qué? Porque tanto en el caballo como en el hombre, la circulación del virus es muy, muy baja. Decimos que es una viremia baja, entonces ni el caballo ni el humano es fuente de infección para los mosquitos. Sí lo son las aves. Ahí está el Ahí problema. está el problema. Y también algunos pequeños mamíferos que pueden tener el virus. Por supuesto que aquella persona que está desempeñando actividades rurales o semirurales en contacto con caballos, si la población de mosquitos es importante, como está ocurriendo en la mayoría de las regiones, tiene mayor riesgo de la picadura o mordedura por un mosquito infectado, pero se ha infectado a partir de las aves, no del caballo. Por eso se Bien. recomienda que trabajen con protección, con mangas largas, piernas largas que no estén ajustadas al cuerpo, y la utilización de repelentes. En aquellas zonas que sea posible, porque el costo es muy alto, es la fumigación, pero la fumigación tiene que ser diaria, porque es muy importante la cantidad de huevos y todos los días emergen mosquitos adultos. Acá sí es muy útil la fumigación, pero es muy, muy costosa, reitero, porque en cada zona hay que hacerla todos los días. Claro. O sea que con el virus, por ejemplo, este mosquito puede picar, digamos, al caballo, al ser humano. No es que busca, digamos, al caballo, sino es al animal que más le produce, digamos, complicaciones. Sí, y ha habido descritos ahora en esta situación también casos en ovejas. En ovejas también. Es la primera vez que en nuestro país se describen casos en ovejas. Con esto señalar que los mamíferos más grandes eh, presentan la enfermedad neurológica, ¿no es cierto? Silvia, ¿y qué se puede hacer, digamos, ante o sea, la aparición de síntomas, fiebre, como usted recién decía, dolores musculares, Consulta consulta? al médico y referir si se ha estado en un ambiente rural o semirural, si se ha estado en contacto con caballos o en granjas. Ustedes están insertos, la Sí, perla del sí, sí, oeste, ¿no? sí, sí. Están insertos en la zona rural. No es lo mismo, obviamente, el centro de la ciudad que las zonas más periféricas, ¿no? Digamos, Pero hay riesgo sí. por las poblaciones de mosquitos. No, no, por Y, supuesto, y sí. usar el repelente, por supuesto que está carísimo, en algunos lugares como acá en La Plata está agotado, y protegernos de la mejor manera que podamos de las picaduras. Silvia, digamos, pregunto, ¿no? Así como en el dengue, digamos, cuando una persona resulta infectada, dengue, chikungunya, zika, digo, hay análisis que lo revelan, ¿sí? También la característica, ¿no? Si es DEN 1, DEN 2, digo, ¿también se puede hacer análisis en una persona para ver si tiene la encefalomielitis? Sí, sí, está recomendado que se manden muestras de sangre
y de líquido cefalorraquídeo en todas las personas con manifestaciones neurológicas, pero a diferencia y con antecedentes, ¿no es cierto?, de riesgo por haber estado, riesgo de contacto, riesgo de exposición. A diferencia de lo que ocurre con dengue, que los laboratorios del subsector privado realizan las determinaciones, acá tenemos un cuello de botella, un embudo, que las determinaciones para esta enfermedad únicamente se realizan en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Julio Maistegui de Pergamino, y se da prioridad, por supuesto, a las muestras de las personas con enfermedad neurológica, y reitero, hay que enviar sangre y líquido cefalorraquídeo. Es el único lugar donde se está confirmando la enfermedad. También el Instituto Vanela, que es el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, puede realizar los estudios, pero el laboratorio cabecera de la red es el Instituto Maistegui de Pergamino. Y así cuando tenemos, digamos, como nos ha pasado con el dengue, alguna otra, una enfermedad reemergente, ¿no? ¿A qué puede obedecer, Silvia? Esto claramente está relacionado con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, la modificación del ciclo de lluvias. Veníamos de 3 años de sequía, y los huevos que habían sido depositados al estar en contacto con el agua inician su ciclo, y tenemos el resultado, que es estas nubes, eh, y no literalmente, sino que las observamos, estas nubes de mosquitos, Sí. porque emergen todos simultáneamente. Y por supuesto, cuando hay grandes poblaciones de mosquitos, nos ocurre lo que estamos viendo, ¿no?, que es la presencia de enfermedad animal y enfermedad humana. Claro, sí, sí, produce, digamos, el tener que estar hablando de más casos de dengue, como nos ha pasado. Y eso que No, nos sigue sigue pasando, dengue pasando. estamos muy Sí, complicados, sí, muy sí, sí, sí. complicados. Ya lo estábamos, y eso que el año anterior tuvimos, sí, un año seco. Así que este que viene con más lluvia, más precauciones hay que tomar, ¿no? Sí, pero es distinto, porque en el caso de dengue, el mosquito es nuestro problema en nuestras casas. El mosquito que transmite el dengue lo criamos nosotros con el agua estancada en nuestras casas, alrededor de nuestras casas o adentro de nuestras casas. Este otro mosquito está disperso en todos aquellos lugares de espacios abiertos, donde haya verde, donde haya pasto. Es distinto, por eso en el caso de la Aedes albifasciatus, que transmite la encefalomielitis equina, es mucho más difícil el control. Claro. Bueno, hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Bueno, y en estas jornadas de infectología también, bueno, justamente estuvo tocando estos temas aquí en la ciudad de Chivilcoy, como para traer un poco de claridad, ¿no? Porque cuando son enfermedades así reemergentes es como que se nos van de la cabeza y nos irrumpen así de buenas a primera, para aquellos que no estamos en el tema, obviamente. Es distinto a No, ustedes que son pero profesionales, ¿no? atención, que en el equipo de salud también hay que estar muy, muy atentos y pensar en esta posibilidad, porque se enmascara en su comienzo con muchas otras enfermedades que tenemos, y sobre todo en el área rural, ¿no es cierto? Porque el comienzo con esa fiebre, con dolor de cabeza, con dolores musculares, es el comienzo de la encefalomielitis equina, es el comienzo del dengue, es el comienzo de chikungunya, es el comienzo del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, eh, o de enfermedades de esta época también relacionadas con el agua y la contaminación fecal, que es el caso de la enterovirosis. Entonces, hay que tenerlo en el radar. Sí. Esto es muy importante en el equipo de salud en los distintos niveles de atención, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo andará el tema del dengue, pero bueno, para estas enfermedades mayormente, por lo menos para la población, sí, para el ser humano no teníamos vacunas, ¿no? No, para la encefalomielitis No. equina no hay vacunas.
hay disponibles, hay vacunas que se han estudiado pero no están disponibles. Y para el dengue sí, hay una vacuna que es una vacuna viral viva atenuada, que la marca registrada, nombre de fantasía es Qdenga, que está disponible desde el mes de noviembre y que en nuestro país tiene licencia de uso a partir de la edad de 4 años. Bien. Silvia, le hago la última y no le quito más tiempo, ya que estamos charlando de estas cuestiones, ¿no? Porque uno habla, si bien la convocamos para hablar de encefalomielitis, pero bueno, ya que estamos tocando temas vinculados con los mosquitos, pregunto, ¿hay diferencias, sí, en lo que es dengue, chikungunya, zika? ¿Se puede notar alguna diferencia, digamos, en cuanto a síntomas? ¿O después Sí, sí, en el sí. análisis? Desde el punto de vista del primer nivel de atención es muy buena la pregunta. Si bien nos focalizamos en las transmitidas por Aedes aegypti de interés en nuestra zona, dengue y chikungunya, las dos empiezan con fiebre muy alta, estamos hablando de fiebre mayor de 38 grados y medio, dolor de cabeza y dolores musculares. Pero rápidamente, le diría de manera inmediata, diferenciamos chikungunya porque el dolor es en las articulaciones y es exquisito. La persona no se puede movilizar. El dolor es muy, muy intenso, necesita apoyo para, si está sentado, para levantarse, para caminar. Es muy, muy intenso el dolor porque en chikungunya es el dolor articular que es discapacitante. En el caso de Zika, de estas tres, dengue, chikungunya, Zika, es la que menos fiebre tiene. En general 37,2, 38, usualmente menos de 38,5. Pero tiene el dolor de cabeza, tiene los dolores musculares, tiene los ojos rojos, Sí. se llama inyección conjuntival bilateral y además está todo brotado. Tiene en todo el cuerpo una erupción cutánea que pica mucho. O sea que con estas características podemos diferenciar las tres. En el caso de Zika es difícil que requiera internación a menos que presente complicación, que la complicación más temida es también del sistema nervioso central. En el caso de chikungunya, lo más temido es la discapacidad por el compromiso articular. Es la única chikungunya que puede evolucionar en alrededor de un 5% a la forma crónica, lo cual implica discapacidad de por vida y se parece a la artritis reumatoidea, y dengue, la posibilidad de presentación de formas graves que requieran internación es cuando la fiebre baja. O sea, a partir del cuarto, quinto día, ese es el periodo crítico en la evolución de la persona con dengue. Bien. Bueno, muy clara la explicación, Silvia, como para entender si podemos detectar y si se puede, si en el nivel primario de atención, ¿no? Amén Sí, después sí, sí, del sí. análisis, ¿no? Correspondiente. Bueno, no le queremos quitar más tiempo, le queremos agradecer como siempre por la gentileza de charlar con nosotros aquí en Radio del Centro de Chivilcoy y bueno, obviamente traernos información de primera mano, ¿no? Como infectóloga en relación a, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de encefalomielitis equina, ¿no? Porque uno empieza a leer medios nacionales, provinciales e incluso empezamos a tener también casos aquí en Chivilcoy, fundamentalmente en equinos. Por ahora no hemos tenido ningún caso en humano, pero bueno, hay que estar alertas, atentos y saber de qué estamos hablando. Así que le agradecemos muchísimo, como siempre, por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por la inquietud y por la posibilidad de difusión, ¿no es cierto? Es muy, muy importante el rol del periodismo en esto. Muy agradecida por el contacto y a disposición. Que siga muy bien, Silvia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias igualmente. Muy, Buena jornada y muy, fin de semana. muy buen día. Silvia González Ayala charlando con nosotros, sí, médica, infectóloga, en este caso ha venido en reiteradas oportunidades aquí a Chivilcoy a hablar de diferentes cuestiones, fundamentalmente en las jornadas de infectología, sí, a nivel profesional. Bueno, el año pasado
diciembre, de hecho lo habíamos charlado también con nuestra infectóloga de cabecera aquí a nivel local, que es Florencia Mesplet, llegó aquí a la ciudad para hablar de encefalomelitis equina cuando recién empezábamos a tomar conocimiento de qué se trataba. Para algunos tomar conocimiento, para nosotros era tomar conocimiento, nunca habíamos escuchado hablar de la encefalomelitis equina, ¿sí? Verdaderamente, para, en este caso profesionales, llámese infectólogos, médicos veterinarios, bueno, una enfermedad reemergente que volvió a resurgir allá en la época en la década de los 80, en la época de los 80, ¿no? Que volvía ahora a reemerger. ¿Y el por qué? Bueno, aquí nos lo dijo Silvia González Ayala, de por qué es una enfermedad reemergente, de por qué hoy tenemos que estar hablando de esta encefalomelitis que ha afectado equinos, seres humanos también, ¿sí? Porque es una enfermedad zoonótica transmitida por un mosquito, e incluso también ovejas. Ahora, ¿no? Por eso preguntábamos si era únicamente equinos humanos. No, hay algunas otras, hay algunos otros animales que también están siendo infectados y afectados por este mosquito. Bueno, para conocer un poco más de lo que estamos hablando cuando hablamos de encefalomelitis equina, en este caso, sí, en lo que se refiere al ser humano, porque ya habíamos tocado el tema aquí pensando en los equinos. Vamos a hacer una tanda, aquí en la mañana en el centro, una nueva tanda, y a la vuelta la seguimos con más información y también vamos a tener más entrevistas para compartir con todos ustedes. Ya seguimos. Espacio de publicidad.